Imaginemos que a un Estado sobreendeudado, como por ejemplo es España, se le ofrece una receta mágica. Esa receta mágica le va a permitir, por un lado, disminuir el elevado coste de la deuda que está asumiendo. Por otro lado, le va a ayudar también a reducir el desempleo por la vía de la disminución de los salarios reales. Y por último, también le va a permitir aumentar la recaudación fiscal en términos absolutos. Pues bien, esa receta ya está aquí y se llama inflación. Permitidme que desarrolle un poquito el concepto. La inflación, por un lado, permite una reducción del coste de la deuda y una disminución también del importe de la misma en términos reales. La deuda pública se mide en términos nominales y, por tanto, un aumento de la inflación supone que el esfuerzo que tiene que hacer el Estado para hacer frente a los gastos financieros medidos en términos nominales va a ser inferior. Por tanto, se produce automáticamente una disminución del coste de la deuda y también del importe en términos relativos de la misma. Por otro lado, un aumento de la inflación provoca también una disminución de los costes reales. Si para un contratador, para una empresa, le resulta más fácil y menos gravoso, menos costoso contratar a gente, existen altas probabilidades de que se anime a aumentar la contratación y, por consiguiente, disminuir la cifra de desempleo. Como tercera gran ventaja, tenemos también el tema del aumento de la recaudación fiscal en términos absolutos. En forma de impuestos indirectos, el aumento de los precios implica que la recaudación por impuestos como por ejemplo el IVA o el impuesto sobre transmisiones o el impuesto sobre sucesiones va a implicar unos mayores ingresos para el Estado en términos absolutos. Estas tres ventajas unidas a otras muchas va a implicar que al final uno se percibe que el que haya un elevado grado de nivel de inflación a los estados como tal no solo no les perjudica, sino les puede llegar a favorecer. Evidentemente, la inflación es lo que siempre se le ha llamado el impuesto de los pobres, que nos afecta a todos por igual, y no existe ningún tipo de discriminación. La inflación es tremendamente perniciosa y tremendamente peligrosa para la economía en general, y la inflación se combate fundamentalmente a través de políticas monetarias tendentes a aumento de los tipos de interés. Lo que estamos viendo es un repunte de la inflación absolutamente desbocado en los últimos meses, provocado por una situación de elevada pandemia, un aumento del ahorro privado que ha estado demasiado concentrado en el sector financiero y que se empieza ahora a trasladar a la economía real. Y ese aumento de la inflación, que necesariamente debería llevar a un aumento de los tipos de interés para contrarrestarla, pues todavía no se está produciendo. Todavía estamos con unos tipos de interés funcionando prácticamente a cero, lo que genera una distorsión en la economía que, digamos, absolutamente contraria a todo lo que dicen los manuales de teoría económica, macroeconómica tradicionales. Mi percepción es que los estados les va a costar, dado que es dados los efectos beneficiosos que tiene una inflación, un nivel de inflación elevada, va a tardar mucho en reaccionar a contener estos niveles de inflación por la vía del aumento de los tipos de interés, y esto, pues bueno, veremos el daño que produce a la economía real, es decir, mejora la economía presupuestaria, mejora la economía de los estados, pero perjudica a la economía real. Veremos cuánto tiempo tardan los estados en darse cuenta de que sea perjuicio a la economía real, de alguna manera le tienen que poner freno y bueno, pues veremos a ver a dónde nos lleva toda esta situación.